Es un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un panel de excelentes exalumnos de GADE Business School. De hecho, están enfocados en la parte de transformación digital y para mí es un gran placer tenerlos aquí. Por una parte tenemos a Gonzalo García, quien está en el área de transformación digital en la compañía en la que trabaja. De igual manera, Miguel también está muy enfocado en transformación digital. Y por otro lado, David. Es un tema que está cada vez tomando mayor relevancia en las compañías y es por ello que estamos teniendo esta charla para que podamos conocer un poquito más sobre cómo se está aplicando en el día a día la transformación digital. Bueno, primeramente, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, antes de empezar nada más me presento un poquito más. Como dijo Fernando, Gonzalo García. Yo actualmente trabajo en Cemex, particularmente en un área que se llama Desarrollo Global Comercial. Y si bien a lo mejor por el nombre uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la parte digital? Está muy enfocada a la parte de comercio electrónico, ¿no? Eso a grandes rasgos. Pero entrando un poco más al tema, particularmente la parte de marketing digital, pasa un fenómeno interesante, ¿no? Probablemente tiempo atrás, pues bueno, y eso sería a lo mejor alguien que no ha tomado una clase de marketing, pues decías, basta con hacer cierta publicidad, ciertos panorámicos, cierto ruido y ya está. Si bien es un elemento importante, pero la parte digital va más allá de eso, ¿no? Va a focalizar realmente a quien le quieres llegar. Por ejemplo, algo más práctico en el área en la que estoy, un proyecto core es la parte de Cemex Go Online Store, que es una plataforma web para que los clientes hagan sus compras de los productos a Cemex. Y justamente dentro de la misma plataforma es donde entra esta parte de marketing digital. ¿A qué me refiero? A algo sencillo, entre comillas, es la parte de pensar en poner un banner para cierto cliente, donde si tú ya tienes la data que el cliente pues constantemente te está comprando sacos de cemento, pues puedes poner un banner que haga alusión a temas de distribución y bueno, ahí compararlo con algún tipo de testing entre un usuario que le pusiste ese banner y uno que no, y puedes llegar a tener un despunte en tus ventas, ¿no? Creo que eso es algo atractivo de esta parte digital del marketing. Claro que sí, Gonzalo, pues la verdad está sumamente interesante el proyecto y sobre todo cómo conectar el mundo B2B con los usuarios finales y esto a la vez potenciar nuevos modelos de negocio. Muchas gracias, Gonzalo. Como quiera, estaremos platicando más adelante al respecto. Y bueno, le doy la palabra a Miguel. Miguel, si gustas presentarte. Muchas gracias. No, nada, muchas gracias, Fernando, y bueno, un gusto conocerlos a todos. Me presento rápido, más profundamente yo soy Miguel Romoroso, estudié Mercadotecnia y Comunicación en el TEC de Ciudad de México. Después estuve en el programa de maestría del Master in Business Management en la GADE. Y bueno, mi experiencia hacia transformación digital es que actualmente estoy trabajando en un proyecto en Pemex, que es hacia prácticamente identificar las prácticas sostenibles que se puedan aprovechar con la digitalización de documentos y bueno, optimizar estos procesos que bueno, ahora en transformación digital se llama Zero Paper y bueno, es un reto bastante grande que si bien sale un poco de lo que es la mercadotecnia, hay muchos conceptos y muchas prácticas que justo ahora me están ayudando en ver cómo, por ejemplo, se va a llevar la capacitación y comunicación de cuando implementas un proyecto digital en una empresa B2B. Totalmente, totalmente. Sí, pues obviamente la parte de sostenibilidad es algo que no podemos dejar de lado siempre que estemos hablando de transformación digital, porque es un componente que junto con, vamos a llamarle la congruencia de una organización, nos puede llevar también a hacer una mercadotecnia no nada más externa, pero también interna con los propios empleados. Y es algo crucial para poder hacer que estos procesos sean mucho más ágiles, pero al mismo tiempo más eficientes y más sustentables desde el punto de vista medioambiental. Muchas gracias, Miguel. Y en tercer lugar tenemos a David. David, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Gracias Fernando por la invitación. Bueno, David Rodríguez, soy encargado de la transformación digital en Artexa México. Y bueno, yo creo que esta parte de transformación digital ligado a mercadotecnia en este mundo digital juega un rol bastante importante. Hay una estadística que me parece muy, muy relevante que el 70% de la decisión de compra se puede hacer incluso antes de
tener este contacto con algún agente, algún ejecutivo de ventas. Entonces, ¿qué nos dice estadística? Que el 70% de la oportunidad la tenemos en el contenido que nosotros generamos. Entonces, mientras se trabaje en ese sentido de querer ser alguien que resuelva problemas dentro de este marketing digital, va a ser como la voz confiable en la industria. Y bueno, eso nos hemos estado enfocando en estos últimos meses, tratar de ganarnos ese 70% a través de una transformación digital y una mercadotecnia digital que ayude al consumidor a tomar una decisión sabia. Claro. Muchas gracias, David. Totalmente. Es como llevarlo a la práctica y poderlo implementar, pero que sobre todo no perdamos de vista eso, que el cliente esté como el centro de la conversación en todos los sentidos. Y el cliente, como lo mencionaba hace rato, puede ser interno o externo, pero siempre tener en cuenta ese componente humano para hacer que los procesos sean más sostenibles. Muchas gracias. Y bueno, ¿alguien de ustedes que quiera compartir un poco sobre cómo ven en el día a día el impacto de todas estas actividades que a ustedes ya les está tocando ver en la práctica, pero para poder llevar al siguiente nivel a la organización donde ustedes están, ustedes como profesionistas, cómo se plantean hacia futuro en base a toda esta experiencia que están ustedes teniendo? ¿Con quién quiere empezar? Si gustas tú, Miguel. Sí, bueno, creo que es una pregunta muy compleja porque hay muchas cosas que están pasando a la par y que, bueno, es como a veces muy difícil identificar qué está pasando o qué herramientas estás como ocupando. Perdón. Pero bueno, por lo menos en mi trabajo algo que yo recuerdo bastante bien es de que se enfocaba mucho en el storytelling que estás como contándole, en este caso, los empleados internos del por qué las prácticas de sustentabilidad digitales tienen que entrar, ¿no? Y entra un poco ahí de change management, por así decirlo, pero básicamente lo que haces es como convencer a las personas con este storytelling de cómo vas a llegar del punto A a B y que suene muy realista. Y bueno, yo lo vería como aplicado hacia mi empresa, sin embargo he visto que muchas marcas justo ahora se están como centrando en esta técnica que es como el storytelling para enfocar sus, ahora sí que, esfuerzos digitales a las comunidades, porque es un poco más efectivo. Aquí, bueno, dejo abierto como este tema para los demás. Y muchas gracias, Miguel, totalmente. El poder armar esa historia y que sea una historia consistente entre lo que se quiere comunicar y cómo se va a aplicar. Siempre esto es uno de los principales retos y me atrevería a decir que es el mayor de los problemas que a veces no detectamos, el comunicar efectivamente. En tu caso, David, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que en ese sentido el cliente siempre debe ser el centro de toda la propuesta que se va a armar, porque si bien uno puede proponer cuál es el excelente servicio desde la perspectiva de uno, ¿verdad? A lo mejor no es el servicio que el cliente está esperando y aplica en muchos sentidos. Algo que se me hace muy, muy interesante son estas palabras clave, keywords que se utiliza, que si tú no conoces bien el cliente, cómo busca el producto, cómo va a llegar contigo, como mencionaba ahorita Miguel, de cómo llegas de punto A a punto B, necesitas conocer cuál es ese camino del consumidor y viéndolo siempre desde el punto de vista del cliente. Un concepto que ha tomado mucha relevancia es el ser customer centric, o sea, el cliente en medio, y a partir de ahí tú diseñas tus soluciones, tu estrategia, y yo creo que eso es lo que, en mi experiencia, lo que me ha ayudado a poder transformar e incluir todo el tema digital desde una perspectiva del cliente. Totalmente, totalmente. Y aunque suene fácil, es todo un proceso complejo porque la interfaz, al final de cuentas, sea cual sea, el cliente tiene que sentir esa empatía y que la experiencia sea la que sea la mejor para el cliente, pero al mismo tiempo que tú puedas retener como empresa al cliente y que no sea vamos a llamarlo como si fuera una herramienta en contra de, porque muchas veces si no es
algo amigable o algo que el cliente lo pueda ver con una facilidad, que lo pueda interpretar, pues simplemente el cliente se va al negocio de enfrente, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de esto. Muy bien, David, pues muchas gracias. Gonzalo. Sí, hay varios puntos interesantes que dicen Miguel y David, y quería tomar un poco lo último que ahorita decía David, ¿no? En la parte del centro del cliente. Un reto que hay, por ejemplo, desde el lado donde yo estoy, de entrada es esta parte de hacer las transacciones, o que tu cliente es más un tema business to business, ¿no? Y la parte bastante retadora es que ese negocio que te está comparando, por así decirlo, que es obviamente el cliente, al final su comparación es contra un sistema business to customer. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese cliente, que es un negocio grande o mediano, te está comparando contra su experiencia en Amazon, por ejemplo. Sí. Obviamente Amazon pues, es una empresa digital, lleva mucho tiempo por delante y demás, y ahí hay una barrera retadora de decir, pues, ¿cómo logras traducir la experiencia que está teniendo tu cliente, que es un negocio, cuando él te compara como un usuario final, cuando hace una compra personal, para que pueda hacer la misma en el business to customer, ¿no? Entonces ese punto se va a hacer retador. Y lo otro que comentaba Miguel al inicio, es un tema que me gusta mucho, la parte de change management, o esta parte del lado humano del cambio, ¿no? Algo que yo veo que es lo que sigue en el siguiente nivel, no particular como algún proyecto, no, sino es una cosa es que la empresa lo diga, oye, somos digitales o estamos en el camino hacia la transformación digital, lo cual sí están, pero internamente creérselo y actuar como tal, hay un gap, ¿no? Por ejemplo, lo más sencillo es que a veces en las empresas digitales se habla de la iteración rápida o de la rápida experimentación. Y entonces si uno ve, bueno, en estos documentos que a veces en las escuelas de negocios te dan, pues tú dices, mira, cuántos fracasos hubo contra cuántos éxitos, ¿no? Y ese éxito que uno ve, pues estuvo antes bastantes fracasos. Pero cuando realmente tú quieres experimentar en la empresa y decir, oigan, vamos a hacer este experimento, esa iteración es lenta, ¿no? Y sigue habiendo un proceso tradicional de, bueno, es que defíneme el business case y argumentalo, y es tiempo que vas perdiendo, y es ahí un gap que yo creo que falta ese lado humano de decir, o nos lo creemos o no. Totalmente, y de hecho eso también tiene costos, y la empresa tiene que estar consciente de que va a haber una inversión y que tiene que haber una tolerancia al fracaso. Por eso esto también es crítico, porque no está inventado el hilo negro. Estamos hablando de que los cambios son muy constantes, a una velocidad muy, muy rápida, y por lo tanto hay un margen de error, pero al final de cuentas es necesario, porque si no se tiene este tipo de procesos, entonces no hay manera de poder llegar al punto B y decir, llegué a la meta, establecí exactamente todo lo que necesitaba establecer sin tener esto. Hay maneras de poder minimizar esos errores, esos costos, pero son parte del proceso y hay que verlos de esa manera, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Y bueno, yo sí les quiero agradecer para concluir esta parte. Les voy a hacer nada más una pregunta final para que nos puedan dar un comentario final y poder seguir en el siguiente tema posterior. Y me gustaría empezar con David. Si gustas, David, en cuanto a todo este impacto de la digitalización de la mercadotecnia, ¿cuál crees tú que pueda ser el detonante mayor para tener una mejora tangible? Porque a final de cuentas es una de las cosas más complejas, poderlo tangibilizar. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué nos podrías compartir? Pues yo diría que principalmente necesitas generar contenido que te haga ver como que te estás ganando la confianza del consumidor, independientemente de la industria. Todos estamos en el negocio de la confianza, entonces si tú generas contenido y tu marketing va a resolver dudas, problemas para poder atraer, yo creo que ahí vas ganando. Pero mucho es cómo capitalizas todo ese esfuerzo de marketing digital. Entonces yo creo que el utilizar herramientas estadísticas, el tema de Google Analytics, te va a ayudar a capitalizar todos los esfuerzos que estás realizando
y poderlo ver, transformarlo a ventas, ¿verdad? O sea, al final la mercadotecnia no solo es la cara de tu empresa, sino es lo que te va a ayudar a que tu empresa pueda llegar al siguiente nivel. Entonces yo diría que si una compañía se vuelve como la voz confiable de la industria, puede llegar a capitalizar todo ese esfuerzo en mercadotecnia digital, y qué mejor con todos los canales que tenemos hoy disponibles, ¿verdad? Tratar de en cada uno dar el mensaje correcto, siempre manteniendo los valores de la compañía. Totalmente tener esa consistencia, pero sobre todo la congruencia, para que haya que la satisfacción no se vea mermada, ¿no? con cualquier cuestión que pueda tener una disonancia. Tú, Gonzalo, ¿qué nos podrías aunar hacia esto? Un ejemplo que estaba pensando ahorita es la parte de ventas cruzadas, ¿no? Por así decirlo, y es medio similar al ejemplo que decía del banner. Entonces, estás en esta parte que ya está haciendo transacciones el cliente a través de tu sistema, ¿no? Lo vas logrando conocer más por todos los datos que vas recabando. Y en ese estudio, pues tú dices, oye, mira, este cliente me está comprando bastante de este material, pero fíjate que nunca ha considerado este otro tipo de material. Pero puede haber una necesidad que tiene el cliente, tal vez no la sepa, tú con los datos sí la sabes, y es ahí donde veo una oportunidad de decir, pues puedes ofrecerle ese producto ese producto o servicio que no está considerando, e ir ampliando cada vez más el portafolio. Entonces, la expectativa del cliente va a ser, interesante que ahora tengo esto, y del lado del negocio va a ser, tengo un cliente que cada vez lo tengo más integrado con mis productos y cada vez va a ser más difícil perderlo, por así decirlo, ¿no? Totalmente es un ganar-ganar, y sobre todo hace la brecha más corta, y por lo tanto también la comunicación mejora bastante. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, para terminar con Miguel, adelante, Miguel, ¿qué nos quieres compartir? Sí, bueno, creo que es muy importante cuando uno establece proyectos digitales, como establecer muy bien los KPIs con los que vas a medir ahora sí que el impacto de tu estrategia digital. Bueno, hablan mucho de conversiones, de tener el contenido. Creo que es muy importante y muy crucial como determinar bien desde la estrategia cómo vamos a medir eso. Si van a ser como digitalizaciones de documentos, si va a ser como cuántas nuevas entradas tenemos en una página web o en una aplicación. Determinarlos conforme sea la estrategia. Muchas veces creemos que el punto final o como debemos de medir el impacto de una estrategia es con las ventas. Sin embargo, en proyectos de transformación digital, como hablan, el impacto es más lento. Entonces tenemos que medir muchas cosas antes de llegar como a las ventas, que es importante. Pero bueno, en mi caso lo manejamos apenas con cuántos documentos se han digitalizado, cuántos documentos ya están entrando digitales, si hay un impacto en la reducción de algunos insumos o costos. Creo que es lo importante desde el caso de una empresa B2B como es Pemex hacia transformación digital. Por supuesto, Miguel, y creo que es también muy relevante porque muchas veces nos enfocamos en el tema de las ventas, pero dejamos de lado los costos, y los costos son lo que a final de cuentas nos permite tener esa competitividad también hacia el exterior, sobre todo cuando en este caso pues estamos hablando que la mayoría de los productos o de la mayoría de lo que en Pemex se enfoca son commodities que no tienen un control al 100% sobre los precios, y pues aunque suene como que es algo que no está tan cerca de la parte de mercadotecnia, pero es parte integral de lo que yo creo que es más importante todavía, que es la creación de valor en una organización. ¿Crea valor, bajar costos? Por supuesto que sí, y es fundamental considerarlo, y es una de las razones por las que los proyectos de transformación digital son viables, porque son proyectos que sí puede tener un costo, una inversión, pero que a la larga vamos a tener un beneficio, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. Como quiera vamos a seguir con este ejercicio, y pues gracias también a todos los alumnos que tienen la oportunidad de acompañarnos. Platicamos.